Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Sandra Russo hace jugo de limón. Somos radio. Toma aire. Muy buenas noches, ¿cómo dicen que les va? Aquí nuevamente el tal Elbaum supliendo por último día a Sandra Russo. A partir de mañana estaremos juntos, como suele suceder acá en Jugo de Limón. Les adelanto el celular para mandar los mensajes: 11 3200 0530, repito, 11 3200 0530, y así empezamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá el aire. destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Muy bien, aquí estamos con la intención de compartir con los oyentes y las oyentes este editorial que titulé La Casa Rosada se pone cada vez más blanca, en relación a las relaciones incestuosas que existen entre Javier Milei y el gobierno de Donald Trump, e incluso el propio Donald Trump. Voy tirando algunas puntas para tratar de justificar la decisión de este título. El virrey Milei recibió al enviado de Trump, Lamelas, en la Rosada, y inmediatamente, si no me equivoco, el día de mañana, Milei viaja para Estados Unidos. En general, los embajadores son recibidos por el canciller, cosa que sucedió en el día de ayer por parte del interventor del JP Morgan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hoy Milei, para no quedar debajo del canciller, recibió Lamelas en la Casa Rosada, cosa que efectivamente no es usual y que supone un desprecio a el conjunto de los otros embajadores que tienen residencia en nuestro país, que no tienen ese tipo de homenaje que les está dando Milei antes de irse a Estados Unidos a dos encuentros a partir del día de mañana. Esta tradición de Milei de yo le pertenezco, ¿no? Que Olmedo teatralizaba en la televisión en la década del 90, evidentemente le queda chico a el mandatario argentino. Se va a trasladar primero el día de mañana a Kaseya Center, que en realidad es algo así como el estadio de los Miami Heat. La Florida es como el centro
básico del conservadurismo de Estados Unidos, donde se concentran los sectores más reaccionarios de América Latina y también tiene residencia el propio Donald Trump. Bueno, en Miami aparentemente va a hablar junto con empresarios, deportistas, etcétera. Estuvo tramitando, se comentó hoy en distintos medios de Estados Unidos que la Cancillería argentina y específicamente el embajador argentino en ese país estuvo tramitando la foto con Trump y con Lionel Messi, que igual que otros deportistas, también se van a dirigir al público en términos de una convocatoria empresario, deportiva y política, obviamente para generar capital político para el propio Donald Trump, que está en un momento complicado, está en un modelo complicado en muchos aspectos. Voy a hablar el económico financiero que remite al dólar. Trump ya viene amenazando a los BRICS, específicamente a los integrantes del sudeste asiático, Rusia, Turquía, Egipto, Venezuela, etcétera, de que si bien Venezuela no es parte de los BRICS, pretende entrar, está como observador y tiene un capital a mediano plazo muy importante en términos de sus reservas de oro y de petróleo, de los intercambios que están creciendo en otras monedas que no son el dólar. Estados Unidos ha utilizado desde la Primera Guerra Mundial inicialmente y luego desde la Segunda mucho más, su moneda como mecanismo de intercambio global que le ha permitido dos grandes beneficios. Por un lado, la fuga de capitales de los dólares, fuga de capitales en términos de la divisa de dólar hacia su país para inversiones en Estados Unidos, ¿no? Muchos de las oligarquías de los distintos países del tercer mundo, del sur global, lo que hacen es tomar sus beneficios de los países pobres y llevarlos a los países ricos de el norte atlántico, tanto de Estados Unidos, a la bolsa de Wall Street, a la bolsa de Londres, a la compra de bonos y acciones sugeridos por fondos de inversión, etcétera, etcétera. Es decir, que la utilización del dólar es un beneficio geopolítico enorme para los Estados Unidos. ¿Qué pasó? En el año 2000, Estados Unidos controlaba el comercio internacional mediante la utilización de su divisa en aproximadamente un 80%. Entre 75 y 80% de todos los intercambios comerciales y financieros del mundo utilizaban el dólar como moneda, y eso le daba a Estados Unidos no solamente un ingreso de divisas hacia ese país, sino que habilitaba o deshabilitaba la llegada de esa divisa al resto del mundo para agilizar los intercambios y las exportaciones de Estados Unidos en cada uno de los países. Eso pasaba para el año 2000. 25 años después, le hace un cuarto de siglo, es decir, en el 2025, los intercambios comerciales y financieros internacionales que remiten a la divisa del dólar son apenas el 52%. Uno dice, es mucho, sí, es más de la mitad, pero si uno mira la curva desde el año 2000 hasta la actualidad, ve que crecientemente hay una intervención de otras monedas en el intercambio. A veces lo que se llaman bolsas de monedas, a veces, como en el caso de China, con el yuan, o también llamado el renminbi, a veces con monedas comunes, se hace con 50% de rublo ruso y 50% de yuanes, etcétera, cosa que pone una situación a Estados Unidos de pérdida relativa. Este concepto no es una tontería, no es que de un día para otro todo el mundo deja de utilizar el dólar para el comercio. De hecho, nosotros, lamentablemente, en Argentina y en América Latina, no tanto en Brasil, por ejemplo, la doble utilización, el bimonetarismo que sufrimos
en la actualidad hace que sea más fácil para los sectores concentrados la fuga de capitales porque hay alguien que los recibe. Es decir, las guaridas fiscales de Centroamérica, que en última instancia tienen dueños de Estados Unidos, ingleses, holandeses, franceses o alemanes, reciben con mucha alegría la llegada de dólares provenientes de la fuga de los países, sobre todo de América Latina, etcétera. Entonces, Trump está en una situación complicada y a partir de esa situación ha amenazado a los BRICS con aranceles gravosos si dejan de utilizar, como lo están haciendo, por supuesto, el dólar como moneda de intercambio comercial y de inversión financiera. Entonces, ayer trascendió en el Financial Times, un importante medio de los grandes capitales internacionales, de que Estados Unidos está estudiando la dolarización de otros países. Bueno, mediante esa dolarización, lo que podría lograr, por ejemplo, en América Latina y específicamente en la Argentina, que es duplicar la fuga de capitales. Hoy por hoy, muchos actores de empresas transnacionales o incluso de capitales locales tienen que hacer el pasaje de pesos a dólares en un proceso que muchas veces, si no hay suficiente oferta de dólares, les cuesta, etc. Entonces hay una especie de acuerdo del cual Milei, obviamente desde el inicio de la campaña, ha puesto como elemento, como propuesta de seducción pública, la dolarización. Ahora Trump dice que hay un montón de países, en realidad lo dice el Financial Times y fue consultado un funcionario de Estados Unidos y no lo negó, que Argentina, Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue son otras naciones que Estados Unidos buscaría que adopten el dólar como moneda. Obviamente este es un ejercicio de Trump de debilidad, no de fortaleza. Fue de fortaleza en Estados Unidos cuando todos se desesperaban por comerciar con dólar, pero hay grandes actores internacionales hoy, uno clave, que es la fábrica del mundo, que es China, que no necesita los dólares, de hecho tiene demasiados, tiene bonos en dólares por aproximadamente unos 250.000 millones de dólares, etc. Y empieza a comerciar con monedas alternativas, de la India, de Egipto, de los países árabes. Ha acordado la compra de petróleo, por ejemplo, con países, con las monarquías del Golfo Pérsico, en monedas que no son el dólar, cosa que ha enfurecido a Estados Unidos. Y aparecen, obviamente, cuando nombran a Venezuela, están descontando de que en algún momento van a tomar el poder a partir de una invasión, una revolución, un golpe de Estado, etcétera, cosa que pongo en duda y espero que lo anoten como una hipótesis que tengo, que no le va a ser fácil poner los pies o las botas en Venezuela. Pero más allá de esto, vuelvo al tema de la dolarización forzada. En el caso de Argentina hay una norma que parece ser bastante importante, que se llama Constitución Nacional, ¿no? Nuestra Carta Magna establece taxativamente la competencia del país y su Banco Central para la emisión de la moneda, la fijación y la defensa de su valor. Voy a leer el artículo 75, inciso 6 de nuestra Constitución, que considera al Congreso como responsable de establecer y reglamentar un banco federal, le hace en su tradición actual un banco central, cuya facultad es emitir moneda, así como otros bancos en nuestro país. Es decir, que la responsabilidad es del Congreso, con lo cual habría que cambiar la Constitución. Es decir, porque el Congreso no es que dice que se puede utilizar una moneda extranjera, dice que el Congreso establece y reglamenta al Banco Nacional Federal con facultad de emitir moneda. Entonces, bueno, tendrán que cambiar la Constitución, hacer una convención constituyente, y vamos a ver si son capaces en todo caso de cambiar la Constitución, básicamente para convertirnos en un protectorado extranjero y volver previo a 1810, ¿no? En concordancia con este artículo
75, inciso 6 de la Constitución Nacional, la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina establece que el banco es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y moneda de la Nación Argentina. Con lo cual, esta Carta Orgánica que digamos que de alguna manera calza con el artículo 75, inciso 6 de la Constitución, impide a un papanata como Javier Milei poder hacer lo que quiere, incluso en connivencia con este personaje de Estados Unidos llamado Donald Trump. Otro elemento de este desteñido de rosa a blanco de la casa del gobierno de nuestro país fue la reunión que se realizó hoy de neopentecostales de la teología, si se quiere, de la riqueza, ¿no? En donde estuvo presente Karina Milei y el nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, con pastores de iglesias neopentecostales de todo el país en el Salón Blanco de la Casa Rosada, pero en realidad podría ser Salón Blanco de la Casa Cuasi Blanca, ¿no? Para seguir la lógica del título de esta editorial. Quiero explicar algo, 2 minutitos respecto a esto, en referencia a qué supone la teología de la prosperidad, ¿no? Lo ha explicado en muchas oportunidades nuestro amigo y compañero Eduardo de la Serna, remite a una construcción opuesta a las tradiciones teológicas que reivindican de alguna manera la humildad, el trabajo, una teología del compañerismo, de la fraternidad, del amor, etc. En la teología de la prosperidad, de lo que se habla básicamente es que el dinero es el Dios, ¿no? Dinero y Dios están asociados. Todas estas teologías, estos sectores fueron, y es muchos estudios que lo ponen en evidencia, fueron incorporados en la década de 60 del 70 para oponerse a la teología de la liberación, a las comunidades económicas, a las comunidades eclesiales de base, como resultado de inversiones directamente de la CIA, para contrarrestar esa iglesia del pueblo que venía con mucho desarrollo, ¿no es cierto? Esto es lo que primero se instaló en Brasil, luego se convirtió en teleevangelismo, y hoy pulula en la Argentina, tratando de reivindicar el hecho de que la riqueza es un premio de Dios a los ricos, ¿no? Que uno cuando es rico es porque Dios le ha concedido esa riqueza y que todo el que es rico obviamente debe ser avalado. Bueno, si uno mira las versiones de Milei respecto a decirse a sí mismo judío, tienen una coincidencia enorme porque muchos de estos evangelistas o neopentecostales de la teología de la prosperidad también se reivindican como sionistas de derecha, fascistas, tanto en Estados Unidos, en Brasil con Bolsonaro, como en Argentina. Es decir, lo que hay, más allá de los eufemismos terminológicos, lo que hay es clarísimamente una reivindicación de las doctrinas históricas de la derecha, para beneficiar a los sectores concentrados, dividir al pueblo en fragmentos religiosos y ocultar realmente el enfrentamiento que supone el capital y el trabajo. Entonces, el ingreso de la teología de la prosperidad hoy con Adorni y Karina Milei remite justamente a esto. No tienen religión, no son ni judíos, no son ni cristianos, no son pentecostales, son amantes del becerro de oro y asumen distintos nombres de acuerdo a el lugar. En el caso de Israel se llamarán, adorarán a Netanyahu y reivindicarán las matanzas y el genocidio. En el caso de Estados Unidos será una teología trumpista que amenaza permanentemente a América Latina o habla de ensayos nucleares y se cree pacifista, etcétera, etcétera. Voy a hacer una referencia cortita, antes de terminar, a los problemas que está teniendo Trump también en América Latina, ¿no?
está viendo que a pesar de sus esfuerzos no logra contener a China. China continúa su proceso de convertirse en un actor clave del vínculo con América del Sur y América Central. De hecho, en este mes, por primera vez, China se ha convertido, no por buenas razones, pero voy a explicar por qué, en el primer socio comercial de la Argentina, superando a Brasil, básicamente por las importaciones. Los últimos números muestran que en septiembre solamente los argentinos compraron 100 millones de dólares en plataformas chinas como Temu y Shein. Y esto no es una responsabilidad de los chinos, esto es una responsabilidad de la destrucción del aparato productivo de nuestro país, financiado con un dólar barato, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resultado? Que todo lo que entra por exportaciones genuinas de nuestro país, por ejemplo, de minería, de energía, incluso de bienes industriales, bueno, se va en turismo, en fuga de capitales y en importaciones de productos que podrían fabricarse acá, generando la destrucción sistemática de empresas y empleos que van quebrando una a una, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué Trump, a pesar de estar poniendo blanco el color de la Casa de Gobierno de la Argentina, tiene problemas? Porque incluso con sus proyectos hace que Argentina siga teniendo, en términos de exportaciones, su primer destinatario China, y en términos de importaciones también su primer destinatario a China. Así que después vamos a ver seguramente mañana qué pasa en términos electorales. Hoy hay 4 elecciones en Estados Unidos, una de ellas muy importante que se está desarrollando ahora, hasta dentro de 2 horas, hasta dentro de 1 hora, perdón, por la alcaldía de Nueva York. Lo comentábamos ayer, y se prevé que estas 4 elecciones puedan ser un golpe de agua fría, un baldazo de agua fría, mejor dicho, para el rubicundo magnate devenido en mandatario de Estados Unidos, socio prioritario de que quiere convertir la Casa Rosada en otra Casa Blanca.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Jorge van der Mole, el extraordinario intérprete, cantante y autor rosarino, haciendo Los brazos de mi padre. Y así, sin solución de continuidad, nos vamos a la primera entrevista del martes. Vamos a charlar con Johanna Tricarico, la voy a presentar, es miembro de Soy Garrahan, el grupo de madres y padres del hospital. Nuestra lucha, dicen, es por proteger uno de los tesoros más importantes que tenemos como comunidad. Queremos un país donde el derecho a la salud no se debata, se garantice, donde las infancias sean prioridad. Hola, Johanna, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, va Jorge. eso? Y contanos un poquito, a ver, de qué va en este caso Soy Garrahan. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, nosotras somos un colectivo de madres, padres y familiares de pacientes y expacientes del hospital que a raíz de todos los conflictos que están sucediendo en el hospital respecto a la ley y a todo, empezamos a notar que nos sentíamos muy como inútiles, sin poder hacer nada. Así que empezamos a organizarnos desde diferentes puntos del país. Hacemos notas, hacemos eventos culturales, vamos y golpeamos puertas de políticos, les pedimos y casi exigimos que nos apoyen, que nos apoyen en las calles, que nos apoyen ahora con la carta, que le hicimos una carta abierta a las 2 centrales obreras para pedir el paro general, ya que el hospital tiene el 40% de los pacientes que son pacientes con obra social, hijos de trabajadores activos, y bueno, hay un grave problema respecto a eso. No están cubriendo las obras sociales lo que corresponde, y ni que hablar del Estado, que tampoco está respondiendo. Entonces los niños están siendo abandonados tanto tanto en el edificio con los trabajadores, que bueno, ahora tuvieron un respiro con este aumento que hoy anunciaron, pero que vienen golpeados hace casi 2 años, y bueno, la fuga de médicos, la fuga de profesionales, de personal del hospital, nos golpeó un montón. Nos viene golpeando la falta de insumos o insumos de mala calidad. Hay niños que se tienen que pinchar más de una vez porque las agujas no tienen filo. Impresionante. Entonces Escúchame, empezamos. Johanna, puede ser que, por lo que tengo acá de información, confirmame que resultado también de la lucha colectiva y sobre todo la de ustedes, empezó a garantizarse el cumplimiento de la ley de emergencia pediátrica que fue aprobada ya casi hace un mes y medio y que el gobierno se negaba a aplicar. Lo de la ley todavía no me llegó. El tema es que la ley igualmente es un parche, Claro. porque, a ver, hace 2 años que no se arregla un equipo médico. Hablo de equipo físico, ¿no? De equipo, un ecógrafo, un aparato de radiología, cualquier equipo que se rompe y no se arregla hace 2 años. Imagínate que recuperarnos va a recuperarnos, digo, yo el hospital lo tomo como mi casa, perdón, No, haces bien porque es una casa de todos, Johanna. La verdad es que en mi casa también, y es la casa de los argentinos que construimos colectivamente y que estos personajes patéticos que tenemos en el gobierno le hacen creer que es de propiedad individual de quienes tienen una administración pública en algún momento. Pero ese hospital fue construido con el esfuerzo del pueblo, de los impuestos, y es querido y amado por quienes, no solamente por quienes salvaron su vida ahí, sino porque es un ejemplo de dedicación bueno, la salud pública, ¿no? Claro, claro, el hospital es mi casa, de verdad, lo considero mi segunda casa, porque vos imaginate que mi nene terminó en septiembre las quimios, 1 año y medio de quimioterapia. Imagínate que ahí vivíamos, y así pasa con todos, o sea, todos consideramos el hospital nuestra casa, porque la calidad... Sí, perdón que te interrumpa. Ahí hay un dato, y escuchaba probablemente a uno de tus hijos ahí compartir, también opinar sobre esto, ¿no? Contanos un poco tu experiencia, que a veces lo subjetivo es como más importante para entender la relevancia de un tema. ¿Cómo fue tu experiencia 1 año y medio en el hospital con ese tratamiento contra el cáncer que sufrió tu hijo? Mi nene es diagnosticado a los 4, él tiene 5 hoy, es diagnosticado a los 4 meses con neurofibromatosis.
es una enfermedad genética que genera tumores en diferentes partes del cuerpo. Una lotería, no sabes por dónde va a venir. Entonces todo el tiempo tiene que estar controlado. Hasta al año de vida tuvo 4 ACVs isquémicos y desde el año hasta los 3 años se le hicieron resonancias, en total 3. En la tercera me doy cuenta yo, viendo la resonancia, que había algo que no funcionaba, algo que no andaba bien, porque había de un lado grande y del otro lado chico. Dije, acá algo pasa. Yo lo atendía en la obra social, un sanatorio de prestigio, muy, muy lindo, una hotelería divina tenía el sanatorio. Voy al neurooftalmólogo y el neurooftalmólogo me dice que tiene un glioma en el nervio óptico esperable por su enfermedad. Hasta ahí era esperable por su enfermedad, veníamos tranquilos. Le digo, bueno, ¿qué tratamiento tiene? No hay tratamiento, porque si se extirpa pierde el ojo, si se hace rayos pierde el ojo. ¿Y qué consecuencias puede tener? Me dice, hay que rezar que no crezca, porque si crece podía quedar ciego, podía quedar con baja talla porque podía dañar la hipófisis, la fábrica de las hormonas, o podía dañar el cerebro, empujar el cerebro y dañarlo. Con esa perspectiva yo llegué al Hospital Garrahan. No solo me enteré que había 4 tratamientos, sino que también me entero que ese tumor estaba creciendo desde el año. Nadie me lo informó, nadie lo vio. Yo llevaba a mi hijo hasta 3 veces por semana al hospital porque su enfermedad requiere de muchas especialidades, el turno con la especialidad, ver el médico, después ir a sacar el turno para el estudio que le toca a ese médico. Iba muchísimas veces a la clínica, nadie lo vio, nadie lo informó. Así que, bueno, cuando llegué al hospital, mi hijo hoy en día terminó su quimio para dormir ese tumor y acá está, no está ni ciego, ni enano, ni con daño cerebral, ni nada de todo lo que me había dicho ese médico. Hay un tema muy importante lo que nos contás, Johanna. Yo creo que es clave acercarse a las situaciones como las tuyas para entender por qué uno defiende tanto un hospital. ¿Y por qué, y este hospital particularmente también? Acá se atienden las enfermedades más raras de Latinoamérica. Claro. O sea, una enfermedad que por ahí hay 2 en el mundo, las atienden ahí, no en otro lado. Claro, y el nivel de los profesionales que logran encontrar situaciones de cura cuando en otros hospitales llenos de buena hotelería ni siquiera los conocen. Exacto. El neurólogo sabía la enfermedad, el neurólogo que lo atendía a él cada 3 meses, sabía de su enfermedad y nunca se preocupó por mirar las vías ópticas. Claro. No, bueno, o sea, digo, más allá de que hay una hiperespecialidad y los médicos, voy a dar mi opinión, ¿no? Y corregime si no estás de acuerdo, ¿no? También hay una tradición en los residentes que se forman en los hospitales públicos de mucho compromiso con lo público, ¿no? Los grandes, yo siempre cuento, perdón que voy a meter una cosa biográfica, cuando yo era pibe estuve internado en clínicas y el que me salvó la vida fue Garrahan, el médico que se le puso el nombre al hospital posteriormente, después ya fallecido. Yo tenía 1 año y medio y estuve internado mucho tiempo en el Hospital Clínicas y el pediatra mío fue Garrahan, ¿no? Y obviamente que esa tradición de dedicación realmente que no está atravesada por el dinero y por la hotelería, sino por la formación, la investigación y la actualización permanente para salvar vidas, es un diferencial que tenemos que defender, ¿no? No, claro, por supuesto. Nosotros ayer yo estaba charlando de eso no me acuerdo con quién, porque hablo con mucha gente, pero estábamos hablando de eso, la atención que hay en ese hospital, no hay en ninguna clínica del país, en ninguna. Mira que conozco gente que tiene la mejor prepaga, el plan más alto, y en ese lugar te atienden a tu hijo, te atienden a vos, porque vos venís con todos los miedos del mundo, porque el mayor miedo que puede tener un ser humano es perder a un hijo. Claro. No hay otro miedo más grande. No hay, creo que no existe. Entonces, te atienden a vos, te contienen. A mí una vez me agarró una crisis de nervios, me bajó mucho la presión en su primer transfusión de sangre. Claro. Cuando me dijeron, hay que transfundir, y yo, ¡pum! Vinieron 5 oncólogos, me sentaron y con amor y paciencia se vinieron y me explicaron los motivos por los que una transfusión era beneficiosa para él. Y después al rato, porque yo llamé a mi esposo,
y mi esposo vino corriendo del trabajo para acá, para la clínica, para el hospital, vino corriendo, y después volvieron a explicarle a él, porque claro, él, pobrecito, lo llamé yo desesperada, y él pensó que al hijo le había pasado de todo, también estaba con una crisis de nervios él también. Y vinieron y también le explicaron a él. Los 5 oncólogos, ¿eh? Sí, es muy importante tu testimonio en lo personal y esto que hacen desde el colectivo Soy Garrahan, ¿no? Contanos un poco, a ver, ¿cómo puede contactarse la gente con ustedes para apoyar, para aportar, para contribuir, para hacer más grande esta iniciativa de la sociedad civil que pretende defender algo que es nuestro y que lo conseguimos con mucho amor y mucha dedicación, y estos sátrapas miserables, mezquinos, quieren destruir? Primero apoyando nuestra carta, que debe estar rodando por las redes, y después ahora se la mando a su productora, la carta para pedir el paro general. Ya no vamos más. Johanna, ¿tienen alguna página, alguna red social que puedo yo informar para que la gente la mire, la lea? Sí, soygarrahan.ok en todas las redes. Perfecto. Facebook, soygarrahan.ok. Perfecto. Sí, en todas las redes, YouTube, Instagram, ahora Twitter también. Estamos en todas las redes como soygarrahan.ok, y ahí pueden ver todo lo que hacemos, porque hacemos un montón de cosas, todo a pulmón, todo autogestivo, no pedimos dinero, no... todo lo hacemos con el amor y el agradecimiento hacia el personal del hospital, que el edificio puede ser un edificio enorme y hermoso, pero el hospital lo hacen los trabajadores. Es muy importante que la gente sepa esto, que muchos testimonios como el tuyo, que implican la vida, nada más, nada menos que lo más sagrado que tenemos, que nuestros hijos, y que la gente se sensibilice y construya una fuerza de amor para defender eso que es nuestro y que nos lo quieren quitar. Claro, es como digo siempre, ¿no? Ojalá nunca pase que tengas que pasar por el Garrahan, pero si lo necesitas, tener la tranquilidad de que está. Tener esa tranquilidad es un montón para cualquier padre. Por más que es clave lo que decís, Johanna, te súper agradecemos, y estamos en contacto para acá en la radio, la M530, para replicar y informar acerca de todo lo que hacen. Muchísimas gracias por esta nota, Johanna. Gracias, mil gracias a ustedes. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Vamos a una tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Estudia con Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Aprende a tu ritmo con cursos interactivos y enfoque personalizado. Disponible las 24 horas, los 7 días. Incluye taller de escritura y sesiones de conversación temática. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM530. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El animal desconocido y fascinante de Julieta Lazo, con su voz áspera, profunda y melodiosa, cantando Caballo Viejo, del venezolano Simón Díaz. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Sumate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fleco de Luna, flamenco y canción. Con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskowski y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
ahí estamos. Escuchábamos Danza Olvidada de Irai Afonso, interpretada por Valeria Castro y Judith Nederman. Y así, directo, nos vamos a charlar con nuestro amigo Eduardo de la Serna, que nos tiene preparado una columna que ha sido nominada como la aceptación sumisa del poder omnímodo. Hola Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Y extrañando a ambos a Sandra, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces toca sufrir. Así es, pero sabemos que ha ido todo bien, los estudios que ha tenido a Sandra, así que estamos muy contentos. Contanos un poquito la aceptación sumisa del poder omnímodo. Mira, te cuento, originalmente todo empezó en una clase que di la semana pasada sobre este tema que quería comentar. Yo brevemente te lo ubico y después vamos a la historia. En un momento concreto, cuando los griegos dominan sobre Palestina, los griegos de la zona seleucida, ¿no? En un momento, en un acto de misericordia y compasión, amor y ternura, permiten hacer una restauración del templo y permiten que los judíos puedan dar culto libremente, ¿no? Entonces yo en un momento le pregunto a los alumnos o a los estudiantes, porque la palabra alumnos quiere decir que no tienen luz, y puede ser que alguno haya, pero en general no. Bueno, a los estudiantes les pregunto, ¿qué les parece eso? Está bueno, ¿no? Que permitan que tengamos culto libremente. Y entonces, en general, todos dijeron, claro, está muy bueno. Digo, no, está muy mal. Está muy mal. Y acá viene entonces el tema. Brevemente, cuando muere Alejandro Magno, los sucesores de Alejandro, los generales, Seleuco por un lado, los Ptolomeos por el otro lado, se quedan con territorios y Palestina, todo lo que es Siria, Israel, etcétera, depende de los Ptolomeos que tienen su sede en Alejandría, Egipto. Pero después va a haber 6 guerras entre los Ptolomeos y los Seleucidas y al final, desde la cuarta guerra... Perdón que te interrumpa, ¿los Seleucidas son judíos? No, son todos griegos de Alejandro Magno, todos sucesores de Alejandro Magno. Está bien. Entonces, los Seleucidas, sucesores de Alejandro Magno, vencen a los Ptolomeos, de donde viene una Ptolomea conocida por todos es Cleopatra. Claro. Bueno, los Ptolomeos vencen a los Ptolomeos y Palestina y toda esa zona pasa a depender ahora de los Seleucidas. Estamos hablando desde el año 200 y pico antes de Cristo, para que se ubiquen rápidamente. Bueno, la cuestión es que, por supuesto, va a haber diferentes gobernadores, diferentes reyes, ¿no? Y va a venir Seleuco. El general Seleuco, que así se llama este buen muchacho, va a había hecho una reforma en algunas partes, pero no había afectado a Palestina, etcétera, Israel, etcétera, y entonces manda a un tal, ¿cómo se llama este buen señor? Para que no me sale el nombre, porque no es fácil de acordarse el nombre, Olimpiodoro, mira qué lindo nombre para acordarse, ¿no? Lo manda a Olimpiodoro a hacer una reforma y entonces va a permitir que los judíos puedan tener culto libremente. A ver, aclaremos que la cosa va a cambiar con los años y entonces va a haber la situación mucho más conflictiva todavía, donde va a haber ya directamente matanzas, masacres, que algo voy a decir en un minuto. Pero entonces, lo interesante acá es esto. El imperio permite libremente el culto, con lo cual el imperio está por encima de Dios. Ese es el tema. Es decir, yo que soy el imperio, te permito magnificentemente, en un acto de misericordia maravillosa de mi parte, que vos hagas lo que a vos te parece que tenés que hacer, con lo cual yo me pongo por encima de tus propias convicciones. Entonces Israel, que es pueblo de Dios, que cree que tiene que darle culto a Dios porque Dios se lo ha pedido, no, lo puede hacer porque el imperio se lo permite. Entonces, evidentemente, el imperio se había puesto o se puso por encima de Dios. Y acá empieza lo que se ha llamado, ya sobre todo desde Gramsci, la hegemonía. La hegemonía pasa a ser que la cosa pasa a ser vista como normal, como natural, como así es. Así es la cosa.
Todo esto es así. Es así que nosotros vivimos de esta manera, es así que nosotros podemos hacer esto, podemos hacer aquello otro, porque se nos está permitido o lo que fuere. Por supuesto que hubo, a lo largo de todos los tiempos, por supuesto, quienes tenían una actitud o crítica o de resistencia frente a esta hegemonía. Y entonces decían, no, señor, nosotros vamos a dar culto a Dios porque nosotros creemos que debemos que darle culto a Dios, lo permitan o no lo permitan, ¿no? Si lo permiten, tenemos un problema menos, pero eso no quiere decir más nada que eso. Esto, por supuesto, va a ser más grave todavía con los sucesores de Seleuco, porque va a haber situaciones muy conflictivas. Por ejemplo, concretamente, algunos estudiosos yanquis, para que no me digan estos teólogos de la liberación marxista, todas esas cosas, unas teólogas yanquis, por ejemplo, va a hablar concretamente de terrorismo de Estado y desaparición forzada de personas. Directamente, así nomás lo plantea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, para mostrar poder, van a hacer un desfile. A ver, un desfile es una manifestación de poder, que yo controlado, yo hago esto y yo te muestro que puedo ejercer violencia, pero no la ejerzo porque soy una persona amplia, buena y maravillosa, pero el tipo hizo un desfile un sábado en Jerusalén y en un momento dio la orden y empezaron a masacrar a todos los que estaban participando del espectáculo. Quiero decir, entonces, en ese contexto, obviamente, la primera resistencia contra esta posición frente al templo va a ser, obviamente, una resistencia mucho mayor, de todo tipo. Va a haber algunos que la mayoría, por supuesto, que van a ceder, y entonces van a usar el sombrerito típico, el petazo, el sombrerito típico de los griegos, el que usa Pan, el dios Pan, ¿no? Van a participar de los juegos gimnásticos, van a hacer una cirugía estética para disimular la circuncisión, porque en los juegos gimnásticos hay que jugar desnudos, y la circuncisión se nota, ¿no? Y entonces eso no se tiene que notar, entonces para no notarlo, simulan la circuncisión, ¿no? Comen cerdo, se adaptan totalmente al sistema. Otros van a tener una actitud resistente, pero por ejemplo no pacífica, pacífica, no violenta, van a aceptar la violencia, inclusive hasta el martirio, y después va a haber los que se van a fugar, los que se van a ir a vivir al desierto, y también va a haber la guerra de guerrillas de los macabeos, que va a ser una lucha armada contra el imperio. Pero quiero decir, el imperio se pone por encima de Dios. El imperio está por encima de Dios. Y entonces el imperio es el que a lo sumo te va a permitir o no permitir, te va a acotar o no acotar las cosas, porque el imperio está por encima de Dios y por lo tanto, obviamente, a vos, que sos una persona creyente, te va o a permitir o a prohibir de acuerdo a lo que al imperio le convenga. Y el imperio se va a llamar Antíoco, que fue el sucesor de Seleuco, o se va a llamar Trump. Claro. Una pregunta, Eduardo, te interrumpo ahí, te hago una pregunta. Y le aclaro a la gente que nos está escuchando que Eduardo es biblista. No sé si corresponde el título, pero digo, es como alguien que viene estudiando desde muy joven específicamente los textos bíblicos, ¿no? Uh-huh. Esto como, desde ahí, ¿de cuál de estos grupos vos considerás que proviene la tradición cristiana? Vos hablaste de los resistentes, de los que toman la lucha armada, de los que se van al desierto. Si tuvieses que ubicar el nacimiento del cristianismo, es decir, a Jesús, ¿en cuál de estos colectivos te parece que estaría más vinculado? Mira, Jesús como tal tenía una pequeña ventaja. La parte, estoy hablando de Jesús histórico concreto, sí. Y es que Jesús no se mueve en ambiente ciudadano, se mueve en el campo, donde hay menos conflicto. Inclusive en el momento en el que está Jesús no hay tanto conflicto, el conflicto va a venir un poco después. Jesús muere en el 30, en el 66 va a empezar el conflicto fuerte, violento, que es la guerra judía, la que va a terminar con la destrucción de Jerusalén y el templo. Y además, donde Jesús se mueve, que es en Galilea, no hay soldados romanos, hay soldados de Herodes, que no es que sean mejores ni más buenos, pero quiero decir, no tiene el águila imperial en la nuca. Jesús fue detenido por
soldados de Herodes? No, Jesús fue detenido por los soldados romanos, pero porque Jesús había ido a Jerusalén, había ido a una ciudad. Ese es el problema, que no hay que ir a las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades como Buenos Aires, el porteñismo... O como Miami, etcétera, se concentra lo peor de lo peor, lamentablemente tengo que decirlo, es verdad. Bueno, los unitarios, va. En la ciudad se junta lo más execrable de las supersticiones, dice Tácito cuando habla de por qué Nerón manda matar a los cristianos, pero en la ciudad, y está hablando de Roma, ¿no? Pero quiero decir, pero Jesús se mueve en ambientes campesinos, como se ve, por ejemplo, en las parábolas de Jesús son todas campesinas. Cuando empiezan a aparecer los cristianos, ahí sí empiezan a tener conflicto. De hecho, a ver, Pablo... y otros más, pero digo, Pablo va preso muchas veces, torturado muchas veces, ¿no? Más bien parecen tener una actitud de resistencia no violenta, ¿no? Después, más adelante, va a haber algunos que van a ser también de los que se van a ir al desierto, van a ser los monjes eremitas y todas esas cosas, pero en general, en general en el cristianismo, por lo menos en los primeros siglos, no figuró la resistencia armada, ¿no? Pero volviendo entonces al título, la aceptación sumisa del poder omnímodo, como bien vos nos contás, suele ser una derrota del alma y del espíritu humano, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, a ver, hay una, yo te cuento una maravillosa judía del siglo XX, asesinada en Auschwitz, que es una mística de la hostia, ¿no? Maravillosa. Ella cuenta, bueno, habla precisamente de todo esto, sabe que se le viene la noche, y de hecho sabe, va a estar en el campo de derivación que hay en el norte, en Holanda, que es en Westerbork. Bueno, y va a estar ahí, y en un momento dice, bueno, sí, me van a decir, ¿usted sabe que yo tengo el poder de matarla? ¿No? Y ella dice, sí, y yo tengo el poder de dejarme matar, ¿no? Es decir, la resistencia también a veces pasa por ese lado, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que es esa, ¿no? Digo, a ver, yo no podría juzgar a aquel tipo que para que no lo maten come carne de cerdo. ¿Quién soy yo para juzgar a un tipo que para salvar la vida come carne de cerdo? En la Biblia hay muchos textos que sí cuestionan esa actitud. ¿Por qué? Porque lo miran desde la otra perspectiva, la perspectiva de la exaltación del mártir, ¿no? Pero bueno, está bien, es razonable, es comprensible. Pero la cuestión es esta, ¿no? Digamos, hay muchos espacios de resistencia, ¿no? Y muchas formas. Sí, muchas, ¿no? Por supuesto, está la de irse al desierto, la de vivirlo en su propio lugar, la resistencia callada, silenciosa, la resistencia más explícita o hasta la resistencia armada, ¿no? Por supuesto. Y esta que estamos humildemente contribuyendo, que es la resistencia a la ignorancia que nos pretenden imponer, la resistencia al discurso hegemónico, la resistencia a la estupidización mediática, así que bueno, contribuye. No, y también para continuar con lo que decía vos, por ejemplo, digamos, la resistencia a ese discurso hegemónico de una economía o una teología de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Que digamos acá Dios te está bendiciendo, es un Dios del hegemones, ¿no? Es el Dios de la hegemonía, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de Jesús, no es el Dios de Moisés, no es el Dios de Abraham, no es el Dios de los profetas, no es el Dios de Pedro y Pablo. Es decir, digamos, ese Dios es un Dios que no tiene ningún problema en algún momento de decir, no, hasta acá llegamos, vos no tenés ninguna autoridad para decirme a mí que yo puedo dar culto. Es el Dios del becerro, el Dios del becerro de oro. Exactamente, es el Dios del becerro de oro, y que si es de oro es mejor que de bronce, ¿no? Por supuesto. Así es. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, un lujo tenerte como siempre, que nos ayudás a tocar vínculos históricos con el presente. Un fuerte abrazo. Bueno, y si Sandra está escuchando, le mando un abrazo, y si no está escuchando, le mando un abrazo igual. Todo lo va a ver después, si no. Bueno, chao, hasta luego. Fuerte abrazo, Eduardo. Chao. Bueno, nos vamos a una tanda directamente y a un tema musical. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Estudia con Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Aprende a tu ritmo con cursos interactivos y enfoque personalizado. Disponible las 24 horas, los 7 días. Incluye taller de escritura y sesiones de conversación temática. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Bueno, hoy estamos, habíamos escuchado al Nano Stern, chileno, compositor, recomiendo que busquen cosas de él, hace cosas hermosas, con su tema Aún creo en la belleza y coincide, curiosamente, en realidad no curiosamente, gracias a nuestra productora Vicky Nardone, con el tema de una columna que voy a abordar vinculado con las elecciones en Chile, que tienen fecha de noviembre 16, domingo 16 del mes en curso. Se está produciendo algo muy importante que voy a relacionar incluso con la editorial que hice al inicio, ¿no? Uno de los problemas que tiene Estados Unidos en la región es que controla pocos gobiernos, muy pocos. Por supuesto, tiene un control absoluto sobre Javier Milei, sobre el presidente de Paraguay y sobre el presidente de Ecuador. Pero, como he comentado reiteradamente, dos de los tres grandes países en términos de su Producto Bruto, en términos de su demografía, que son Brasil y México, no les son funcionales a sus intereses. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a pesar de que está fuertemente condicionado por un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sin embargo, ha puesto infinitos límites, no solamente discursivos, sino prácticos. Por ejemplo, colabora solidariamente con Cuba, a pesar de las repetidas amenazas de Marco Rubio, el secretario, el canciller de Estados Unidos, que se llama del Departamento de Estado, el jefe del Departamento de Estado. En el caso de Lula, es sabido las confrontaciones que ha tenido, entre otras cosas, porque Lula no interfiere en la justicia de su país, y la justicia de su país ha condenado a Jair Bolsonaro, producto de un intento de golpe de Estado y de intento de asesinato del propio Lula y de otros referentes, incluso de la Corte Suprema, a partir de documentación trascendida por propios ex colaboradores de Bolsonaro, que se han visto obligados en la investigación a mostrar los papeles que ponían en evidencia la planificación del atentado y de el homicidio del propio Lula, ¿no? Bueno, Trump no tiene esta fortaleza que sí tuvieron en otro momento Estados Unidos, hay que decirlo. En este momento no tiene esa fortaleza, tiene muchos países como Colombia, el propio Chile, además de Brasil y México, y otros que en realidad tratan de hacer equilibrio, como en el caso actual de Perú y varios de Centroamérica. Obviamente que descontamos el posicionamiento de dignidad que mantienen la República Bolivariana de Venezuela y la Cuba socialista, ¿no? Entonces, lo que intenta Trump, además de dar un apoyo a Milei para que sobreviva, lo ha hecho y ha sido exitoso, por lo menos en Argentina, en relación al financiamiento, en términos de Milei o el caos que auguraba el propio Trump. La realidad es que otro de los elementos es que quiere influir en las elecciones de Chile y de Colombia. Colombia ha sido el socio estratégico de Estados Unidos en la región históricamente. La primera vez que se quebró eso fue con Gustavo Petro, ya 4 años atrás. Hay elecciones próximamente, pero la primera, decía, es la de Chile, que tiene una novedad, lo hemos dicho, y creo que es importante planificar, explicarlo. Ha habido una interna dentro de la izquierda chilena, con el Frente Amplio, del cual es partícipe Boric, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, que se ha sumado, también no ha participado de la interna, pero se ha sumado después, y
en la interna sí de la izquierda la ha ganado Janet Jara, que fue ministra de Trabajo de Boric, ¿no? Janet Jara es una militante muy conocida del Partido Comunista. Estamos hablando en Chile que ha sufrido un macartismo feroz a partir de la tradición pinochetista, ¿no? que tiene sectores terriblemente reaccionarios, más estructurados incluso que en la Argentina, donde el pseudoliberalismo republicano de la mano del radicalismo en la última etapa y del macrismo, etcétera, ha mentido a la sociedad y ha quedado expuesto con Milei como una entente neofascista que tiene como soporte, por supuesto, a la Meloni en Italia, a Trump y a Bolsonaro, hoy preso en Brasil. La realidad es que Janet Jara va a las elecciones con una idea de los números que dan todos los observatorios electorales, de que se podría ganar la primera vuelta sobre José Antonio Cast, fundador del Partido Republicano, un pinochetismo disimulado, apenas disimulado, representante de alguna manera del mismo engranaje que llevó a la presidencia al extinto presidente Piñera, fallecido en un accidente de helicóptero, ¿no? Esto expresa Cast, que se lleva muy bien con Macri y que ha alabado reiteradamente a Milei, y esos son los dos primeros. Después hay otros candidatos. Las especulaciones son que podría ganar Janet Jara, y sería insisto, en la primera vuelta, con bastante dificultad de obtener la segunda vuelta en diciembre, porque gran parte de los otros partidos que juegan acá son de derecha también, aunque obviamente que segunda vuelta depende la diferencia que haya en la primera. Le voy a pedir a Vicky Nardone si nos pone el primer video que habla la propia Janet Jara, para que podamos conocerla, escucharla también los que están en la radio y tener una idea. ¿La comunista será la nueva presidenta de Chile? Especialmente saludar a mi partido, al Partido Comunista de Chile. Sí, comunista. Se llama Janet Jara y acaba de ganar las primarias presidenciales de la izquierda con el 60% de los votos. Y ahora enfrentará a una derecha que no solo está cada vez más fuerte, está cada vez más fascista. Pero esto no es solo una elección, es una señal histórica. Por primera vez desde el retorno a la democracia, el Partido Comunista Chileno encabeza una candidatura presidencial oficialista. El mismo partido que estuvo marginado y perseguido durante décadas. El mismo que defendió a Allende. Y hoy vuelve con fuerza. Janet no se moderó ni endulzó el discurso. Habló de salarios, pensiones dignas y trabajo decente. Y lo hizo en un país pegado por la desigualdad, la inseguridad y el desencanto. ¿Y qué pasó? Ganó, con claridad. Y claro, ya la acusan de ser autoritaria, populista, radical. Pero, ¿sabes qué? Si la extrema derecha puede normalizar a José Antonio Cast, un tipo que idolatra a Pinochet y cuyo padre fue literalmente miembro del partido nazi, ¿por qué tendría que asustarnos una candidata abiertamente comunista que habla de dignidad para los trabajadores? Porque eso es lo que propone Janet Jara. Terminar con las pensiones privadas y crear un sistema solidario de pensiones, nacionalizar el litio y fortalecer la inversión estatal, subir sueldos, reducir la jornada laboral y garantizar derechos laborales, y vivienda pública, salud universal y educación gratuita. La izquierda no tiene por qué avergonzarse de hablar de lucha de clases y redistribución. Y si eso suena radical, tal vez el problema no es la candidata ni las ideas, es el sistema. No, Janet Jara no traerá la dictadura del proletariado, aunque ojalá que sí, pero sí nos deja una lección. Si la izquierda quiere volver a tener fuerza, tiene que volver a hablarle a la clase trabajadora, con claridad, con organización y sin miedo. Y esta vez, en Chile, esa semilla se está plantando de nuevo. Bueno, el conductor, si no me equivoco, venezolano, que hace esta recopilación, nos pone atentos frente a un acontecimiento muy importante, que las derechas continentales están aterrorizadas, doblemente aterrorizadas. Primero porque ya ha puesto una semilla que, más allá de su triunfo o su derrota en Chile,
ha limpiado una carátula destructiva que han puesto respecto a la gente de izquierda, a toda la gente de izquierda, a todos los candidatos de izquierda. Entonces el trabajo que está haciendo Janet Jara es muy importante, es una gran candidata, y bueno, veremos en todo caso para dentro de 2 semanas los resultados para comentarlos. Vamos a dejar el otro video para otra ocasión porque estamos retrasados y vamos a una tanda para un peloteo posterior. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya llega a La Plata, la desinteligencia artificial. Última función del año en La Plata, en la casa de Oscar, el sábado 8, las entradas al 555-4366. 90 minutos para sacarte la mufa. Sábado 8, 555-4366. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, aquí de vuelta en una sección que podríamos titular Desarmando Palabras, ¿no? La lucha por el sentido, por la definición de las palabras, por quién se apropia de ellas es una lucha clave de la política, siempre lo ha sido, ¿no? Es muy relevante quién define el concepto y cómo lo utiliza como un arma de la crítica, si se quiere, para el posicionamiento político. La derecha se ha apropiado vilmente, increíblemente, de la palabra libertad. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hacer referencia justamente a esta apropiación indebida. Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra libertad favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado. Mientras unos se mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo. ¿Cuál libertad? ¿La libertad del mercado? Sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. Entonces, en realidad es una falsa libertad y es una falsa democracia la que defiende. La verdadera libertad es la que se vive hoy en México. Que tenemos problemas en el país, pues nadie lo niega y estamos trabajando para atenderlos. El problema es si queremos regresar al pasado autoritario,
al pasado antidemocrático, al pasado en donde por el bien de todos primero los ricos, o ni siquiera por el bien de todos primero los del mero arriba, o regresar a una situación en donde el poder económico regrese a gobernar a México. Esa es la pregunta. ¿Queremos seguir avanzando por el camino de la transformación, de derechos para todas y todos los mexicanos, de libertades, de democracia, de independencia, de soberanía, o queremos regresar al pasado de entrega, de antidemocracia, de autoritarismo, de represión, de falta de libertad de expresión, y donde quien gobierna es el poder económico? Bueno, clarísimo en realidad, ¿no? De esta disputa por el sentido, ¿no? Uno piensa en esa palabra que está en nuestro himno y que se repite, en el himno argentino, y que se repite reiteradamente, ¿no? Cuando se escribió el himno, hacía referencia a ser un país libre de una apropiación extranjera. El insistir en la palabra libertad era liberarse de un imperio, en aquel momento el Imperio Español, de tomar la autonomía y decidir por motu propio en términos de la ciudadanía de los integrantes de una nación, un destino sin sojuzgarse a los intereses extranjeros, ¿no? Esa libertad que habla, que está también obviamente presente en el prólogo de nuestra Constitución, remite a una soberanía. La palabra soberanía constituye de hecho en la Constitución también se habla, y Alberti fue muy explícito en relación a esto, de el sujeto soberano por antonomasia de una nación es el pueblo, ¿no? Y para organizar el debate de ese pueblo, para hacerlo más eficiente, en el siglo XIX se pensó en que esa soberanía debía estar representada por un sistema político, es decir, que la libertad ejercida al interior de una nación debía ser expresada a través de representantes. El pueblo es su único soberano, es la única autoridad estructural y fundamental de una nación, y gobierna a través de representantes elegidos por el propio pueblo. Pero, en última instancia, el poder supremo de la libertad y de la soberanía de un país reside en sus ciudadanos, ¿no? Entonces es muy interesante que alguien que hable de la palabra libertad, que la grite acompañándola de un carajo, para darse fuerza a sí mismo, la vincule, como bien dice Claudia Sheinbaum, simplemente a la libertad del enriquecimiento, es decir, a la soberanía de los únicos soberanos del capital, cuando efectivamente uno podría pensar que esa soberanía que deviene de la ciudadanía tiene como eje central el trabajo. Es decir, ¿qué hay algo más constitutivo del desarrollo, de la trayectoria vital de las personas, que contribuir con su esfuerzo de distintas formas y capacidades profesionales, trabajadores, obreros, trabajo de cuidado, etcétera, de contribuir a un destino común de libertad? De libertad definida en términos de una ciudadanía colectiva. Bueno, tratemos de recuperar una palabra que no puede ser que la derecha, que ha conculcado la libertad con golpe de Estado, que se ha expresado sistemáticamente en términos de represión, lo sigue haciendo, de proscripción, como lo hace actualmente con Cristina, que ha proscripto partidos políticos durante casi 2 décadas, que ha perseguido
a militantes políticos, se los ha hecho desaparecer, ha asesinado, fusilado. Esa derecha, antes de hablar de libertad, tiene que lavarse la boca. No puede ser que estos tipos que odian la libertad colectiva de un pueblo, que la aborrecen porque no soportan ni siquiera que se asocien en términos sindicales para defender sus derechos, que quieren destruir la libertad de asociación gremial, te hablen de libertad. Estamos viviendo, es decir, hay algo, fue muy estudiado, sobre todo a principios del siglo XX, después de la marcha sobre Roma. Hay algo enloquecedor cuando alguien te dice que reivindica la bondad mientras tortura a alguien. Hay algo enloquecedor. Y cuando hay alguien que dice reivindicar la libertad cuando la sojuzga. Tratemos de empezar a reivindicar las palabras que estos tipos no tienen ningún derecho a sacarnos. Y así nomás nos vamos al último tema musical, que es un canto difuso. ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? ¿Cómo no sé? En lo inesperado. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? ¿Cómo no sé? En lo inesperado. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. Ahí estamos de vuelta, estábamos charlando informalmente acá como hacemos en off mientras escuchamos música. Decía yo, adelanté, escuchamos a la hermosísima Georgina Hassan haciendo canto difuso, y ahí nos vamos a Lucas Maida, que hoy nos tiene un temazo vinculado a una deidad. No es Eduardo de la Serna hablando de temas bíblicos, pero más o menos Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas noches, ¿cómo va? Así es, como vos adelantás, hoy estamos con Fabián Daloisio, quería decir bien el apellido de Fabián Daloisio. Él es escritor, es organizador de lo que viene siendo la Cátedra Maradoniana en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, y entre tantas cosas, está presentándonos algo muy importante, el primer Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, que se va a realizar dentro de menos de 48 horas, así que estamos en la ebullición
de las noches anteriores a 3 días, te cuento y les cuento a nuestra audiencia, de 3 días en la universidad en las facultades sociales, ahí en Constitución, ¿verdad? Es el barrio, digo bien, yo soy de Morón, capaz me pierdo con los barrios porteños, pero es Constitución. Está muy bien, calle Santiago del Estero, 1029. Ahí va, Fabián, muy buenas noches, ya te paso la palabra a vos, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto enorme. Bueno, igualmente y gracias por la comunicación. No, por favor, queríamos conocer, Fabián, de primera mano, decimos en la columna de territorio, esto que se cocinó, se gestó, están pariendo, están a poquito de parir, que es este primer congreso que veíamos la grilla, la gente que nos escucha dirían Congreso Internacional, no saben lo que es esa grilla de debate, exposiciones, arte, cierres musicales. Queremos conocer, Fabián, qué nos tienen preparado. Y en este contexto, ¿verdad? Que creo que hay 2 efemérides en las que podemos encuadrar esta conversación. Una, muy poquitos días del cumpleaños del Diego, ¿no? Hubiese cumplido 65 años, o los cumplió, podemos decir que los cumplió 65 años. Sigue cumpliendo. Sigue cumpliendo, y además hoy 4 y mañana 5 de noviembre se cumplen 20 años del no al ALCA, una gesta política antiimperialista que tuvo al Diego como protagonista. Me parece que en este contexto es que en este año 2025, me imagino, están haciendo esta gran actividad, este congreso. Fabián, ¿querés contarnos un poco acerca de lo que se viene estos 3 días? Dale, te cuento un poquito. El congreso es el primero que se realiza en estas dimensiones, digamos, con este carácter internacional. Hay antecedentes sobre jornadas sobre Diego en distintas universidades, no muchas, pero hay. Podemos recordar aquella visita de Diego a Oxford en 1995 y después a Diego en el mismo mes, justo de esa visita de Diego a Oxford al encuentro con los estudiantes, invitado por Esteban Sichero, el docente amigo de Diego, que lo lleva después de muchos años ahí. Justo es el 6 de noviembre del 95, o sea, van a ser justo 30 años cuando el jueves estemos inaugurando. Bueno. Y ese quizás es un primer vínculo de Diego con una universidad, en este caso extranjera, pero ese mismo mes Diego va a la FADU, es llevado también por el centro de estudiantes y por la FUBA, en esa famosa foto de Diego con la camisa floreada y el gorrito de la FUBA, defendiendo y teniendo un encuentro también con los estudiantes. Y si vamos a este carácter, es un congreso internacional, viene mucha gente de afuera a presentar trabajos de investigación, se nos abrió una puerta inmensa cuando nosotros hicimos la convocatoria a la presentación de trabajos de investigación sobre Diego, y viene gente de Colombia, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de México, de Uruguay, sí, bueno, de esos países, sumado a las universidades, a las presentaciones de trabajos de investigación de universidades nacionales. Eso por un lado, si se quiere, es el aspecto más académico, con muchas ponencias interesantes, pero después están las experiencias que nosotros les llamamos barriales o las experiencias territoriales, justamente en esta sección, sobre Diego Armando Maradona, que en grandes rasgos se dividen como en 2 cuestiones, o están vinculadas a 2 cuestiones: lo social, ¿sí? Algunas experiencias sociales comunitarias, comedores, peñas, ¿sí? Grupos que están trabajando alrededor de la figura de Diego, cuestiones sociales, que son muy interesantes, que vienen de distintas provincias de nuestro país. Y por otro lado, el vínculo de estas experiencias más artísticos, si se quiere. Por ejemplo, murales, ¿no? Muralistas que trabajan en el territorio la figura de Diego en sus distintas dimensiones. Sí, que porque la construcción de un mural también es interesante para pensarlo desde ahí, desde cómo se organiza, cómo se recupera el espacio público. Las paredes hablan, lo sabemos, son las imprentas del pueblo, digamos, ya se ha dicho. Pero en esas imprentas del pueblo aparece Diego, ¿no? En su dimensión. Muchas veces se discute qué frase poner, muchas veces se discute qué Diego poner, ¿no? Como decía Cherquisviano, bueno, Diego Armando Maradona, ¿cuál? ¿No? Entonces, en ese recorrido, el Congreso empieza a tallar en esa diversidad de voces y abordajes. Si yo te tengo que contar
te tengo que hacer resumir lo que vamos a tener. Vamos a tener 15 mesas de debate en 3 días, 45 presentaciones de trabajo de investigación, una galería de arte en homenaje a Pablo Grillo, se llama Galería de Arte Pablo Grillo. Pablo tiene una conexión con Diego importante, tiene un trabajo sobre Diego hecho en el Hospital de Lanús también, y quiere mucho a Diego también, Pablo. Interesante. Le mandamos que se siga recuperando ahí con fuerza, y seguimos pidiendo justicia por Pablo, Así y justicia por Diego también, ¿no? Así que un poco eso. La Galería de Arte va a tener 60 artistas y 110 obras en exposición. Así que es algo nunca visto. Nos tocó a nosotros llevar la propuesta a partir de la cátedra, llevar la propuesta a las facultades sociales, y en esto quiero ser muy justo, digamos, ¿no? Porque las facultades sociales nos abrió la puerta y abrió la puerta a la propuesta. No es menor que en este marco, y ustedes lo conocen, y en este contexto de una universidad pública acepte una propuesta así, y no es menor que Diego Armando Maradona esté en la universidad pública, ¿no? En esa universidad pública donde ex gobernadoras decían que los villeros, ¿para qué van a estar las universidades nacionales si los villeros nunca llegan? Bueno, a su manera Diego llegó también, ¿no? Con este pequeño homenaje y este pequeño acto de justicia. Claro que llegó Diego a la universidad, como llegó a los barrios y a las paredes de cada calle de la provincia o del país, podemos decir. Hay un paredón con la figura de Diego. Fabián, ¿coincidís que con estos tiempos también, a veces donde se extrañan tanto las referencias, ¿verdad? Pienso en Eve, pienso en Maradona, se lo está pudiendo armar un Diego político, si bien siempre no tuvo posicionamientos, en la actualidad la referencia al posicionamiento político de Diego, a su mirada social, se está alimentando? ¿Sentís que estamos creciendo en esa sintonía? Mira, Diego es una figura que está cada vez más presente, es una figura presente en los sectores populares, en las veredas populares. Diego está a partir de su muerte y de aquel 25 de noviembre del 2020, Diego está cada vez más presente en la juventud también, y es recuperado de alguna manera desde lo político, desde lo social y desde su figura cultural, ¿no? Como su figura trascendental de nuestra cultura nacional y popular. ¿Esa recuperación se da en todos los sectores? No, Diego sigue siendo un cuerpo en disputa, digamos, ¿no? Este posicionamiento que vos hacías referencia contra el ALCA, ese tren a Mar del Plata, esa contracumbre, era un Diego en disputa, digamos, ¿no? Era Diego con un posicionamiento político muy cercano a Evo, a Néstor, a Fidel, a Chávez, y que tenía un posicionamiento político bien claro con respecto al imperialismo, posición que digo, de la que nunca se movió, digamos, ¿no? Siempre no se corrió. Enfrentar, digo, Maradona era un tipo como todos, con sus contradicciones, digamos, ¿no? Ahora, siempre tuvo claro dónde estaba el poder y dónde estaba su origen, digamos, ¿no? Y siempre supo enfrentar a los poderosos, sea un papa, sea un presidente de una potencia, sobre todo una potencia imperialista como Estados Unidos y genocida, y siempre estuvo con una mirada puesta en ese origen villero, digamos, ¿no? Y reivindicando ese origen villero, más allá de que su talento y su capacidad y su desarrollo deportivo y humano lo llevó a transitar por otros lugares, digamos, ¿no? Una consulta para decir, se nos acaba el tiempo. Y lo mandó de Fiorito a la Torre Eiffel. Perdón, sí, Jorge. Una consulta para subrayar la convocatoria, el lugar, las fechas, para todos los que me están mandando mensajes pidiendo dónde va a ser, en la Facultad de Ciencias Sociales, fechas, días y más o menos dónde se puede consultar en una web o en redes sociales las mesas y las particularidades del encuentro. Dale, va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que es en la calle Santiago del Estero 1029, ahí en Constitución, como decía Lucas. Va a ser este jueves, viernes y sábado. Jueves estamos con el acto de apertura a partir de las 18 horas, es libre y gratuito, cualquier persona puede venir, la universidad tiene las puertas abiertas, así que se pueden acercar. Tenemos una conferencia de apertura ese jueves a las 18 horas, donde va a estar Pedro Saborido,
donde va a estar Juan Sasturain, Ariel Sher, Mónica Santino y el profe Signorini, así que arrancamos arriba, digamos, con un cierre musical donde seguramente si coinciden los planetas de esos de donde vino Diego, va a estar Cucuza cantando con Peteco Carabajal, así que va a ser un cierre. Y vamos a estar ahí jueves de 18 a 22, a 21, cuando termine el acústico ese. El viernes 7, este viernes 7 estamos de 9:30 de la mañana a 20:30. Con, todo el día. En un momento, todo el día, en un momento con 10 aulas simultáneas que la gente puede elegir dentro del programa. Y el sábado estamos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En un programa muy diverso, los pueden consultar y nos pueden seguir. Esto es parte de... Yo soy director de una revista autogestionada de deporte social comunitario que se llama Meta Sentidos en Juego. La propuesta el congreso es organizado junto con la facultad por esta revista. Nos siguen si quieren en @revista.meta, en Instagram, @revista.meta. Y toda la programación la pueden conseguir en la web nuestra, que es revistametasentidos.com.ar. Buscando cosas de Maradona en las redes, está circulando mucho la información del Congreso. Eso está bueno. Ahí va. Bueno, les agradezco, Jorge, Lucas. los despido. Agradecido. Un abrazo enorme. Un fuerte abrazo para ambos y seguramente nos veremos, me parece que el viernes o el sábado por ahí. Me voy a dar una vuelta, que es mi facultad, donde trabajo desde hace 40 años, nada más. Ahí va. Así que un fuerte abrazo para ambos. Chau, chau. Bueno, abrazo grande, compañeros. Buenas noches. Chau, chau. Chau, Lucas. Abrazo grande. Gracias, Fabián. Bueno, vamos directamente, si no me equivoco, a los mensajes que Vicky me ha facilitado gracias acá a la comunicación interna de este Zoom. Leo. Hola Jorge, gran noticia, es una especie de aviso de una movida muy interesante, lo leí recién y me pareció re interesante para hacer una nota más adelante. Gran noticia del campo nacional y popular, que implica poder desde abajo. Están creciendo los circuitos económicos populares, que es una respuesta donde todos ganan, fuera del capitalismo brutal financiero, donde obviamente solo gana la oligarquía. Este circuito económico popular empezó en Tafí Viejo, si no entiendo mal el mensaje. Es autosustentable, con producciones varias, alimenticias, reciclaje artístico, artesanal, etcétera, y dinero complementario, que es formas alternativas no de trueque, sino de intercambiar con monedas alternativas, y esto está desarrollando en Gesell, en confluencia con autoridades municipales. Y dice Héctor nos dice que si esto se puede hacer en lugares como Tafí Viejo, en Ferro, creo que dice, en Gesell, se pueden hacer en muchos lugares, usando estas alternativas a lo que pretende el sistema. Así que gracias, Héctor, vamos a intentar averiguar de esto porque me parece una movida súper interesante para los tiempos que corren. Otro mensaje: los pastores apoyan a Milei, o sea, a quienes mandan a apalear todos los miércoles a los jubilados, a quien autoriza el uso de armas semiautomáticas, etc. Rara interpretación de la palabra de Dios por parte de estos grupos, dice Guillermo de Tigre. Una aclaración que, producto de errores que yo he tenido en otro momento a partir de nominaciones, aprovecho el mensaje de Guillermo. Dentro del mundo evangélico están los evangelismos históricos, calvinistas, luteranos, bautistas, y hay más tradiciones, ¿no? Metodistas, que no tienen nada que ver con estos telepentecostales. Y al mismo tiempo, dentro de los neopentecostales también hay colectivos muy comprometidos con los sectores populares que no tienen nada que ver con estos miserables, mezquinos, traficantes
de pseudodioses. Es decir, habría que hacer una división. En todo caso podemos llamar a alguien para que lo explique, pero en alguna confusión mía, años atrás, he tenido la suerte de que algunos compañeros y compañeras me expliquen estas diferencias, de que no son todos los evangélicos, de ninguna manera. Hay muchos evangélicos comprometidos, que trabajan en los barrios y que tienen muy buenos vínculos con los compañeros que yo admiro de los curas en opción por los pobres, de los curas villeros, etcétera. Recuerdo, obviamente, que Eduardo de la Serna es un integrante histórico de los curas en opción por los pobres, que trabaja con nosotros, es un columnista estrella de nuestro programa, y que, bueno, no todos, repito, Guillermo de Tigre, no todos los evangelistas comulgan con esta brutalidad del imperio. Otro mensaje. Estimado Sergio, desde el llano escuchamos a intelectuales clarísimos en proyectos y discursos. ¿Cuándo se le dará lugar preponderante, activo en movimientos políticos, sociales? Pues la derecha criminal se ha abocado desde siempre a impedir esa participación, dice Ernesto de la Matanza. Abrazo. Muchos históricos, activistas, militantes e intelectuales, a mí la palabra intelectuales no me sienta bien. Comunicadores populares, militantes comprometidos con el pensamiento nacional, me suena un poquito mejor, porque la palabra intelectuales me parece un poquito soberbia, pero sí creo, y ha habido, pensemos por supuesto Jauretche, en Rodolfo Walsh, y hoy también hay compañeros indudables que tienen mucho para decirnos, que lo dicen, que no se callan, que son valientes y que se oponen a esta brutalidad organizada desde el poder macrimileísta, trumpista. Un mensaje de Gustavo de Liniers. El testimonio de Johanna, espero decirlo bien, ¿no? Porque hay muchas formas de nombrar Johanna, puede ser. Es realmente uno de los miles, que es la entrevista que hicimos a la madre de los chicos del Garraham, ¿no? Si no me equivoco, voy a recordar acá porque lo tengo escrito, el grupo se llama Soy Garraham, que está, me acuerdo, como Soy Garraham OK en las redes sociales, ¿no? Johanna es realmente uno de los miles de casos de testimonios que resultan indispensables de promover, hacer conocer, ¿no? En defensa del Garraham, sino en defensa de la salud pública, como paradigma de lo que no debe ser una forma de Estado como la que pretende Milei, como la que hoy sufrimos, que en realidad destruye vidas. Coincido, Gustavo de Liniers. Buenas noches, Jorge. Un cariño a Sandra, que seguramente nos está escuchando. Conmovido, dice Oscar de Villa Itatí, Bernal Oeste, conmovido por la lucha de las madres del Garraham. Una vez más, las madres. Yo leí esto y dije, qué clara que la tiene Oscar de Villa Itatí, ¿no? Efectivamente, lo pensé, se me pasó. Otra vez las madres, con ese coraje que nos han enseñado tanto, por supuesto, madres, abuelas, ¿no? Pero en la historia aparece esta forma de valentía. Yo, por supuesto, que tengo el ejemplo en mi propia vieja, en propia mamá, Nadina, que me formó, como a mí y a mis hermanos, ¿no? De esas madres con un coraje que uno, de chico sobre todo, y después de grande también, encontró con una fortaleza que a veces no encontraba en muchas otras personas, ¿no? Y bueno, sí, otra vez las madres en este caso, como la entrevista que le hicimos a Johanna. La chispa que enciende la pradera en estos tiempos, madres, no cabe duda, es el amor. Abrazo, compañeros. Oscar de Villa Itatí, abrazo para vos, un fuerte abrazo. Buenas noches, Jorge. Hermoso tema del chileno, aún creo en la belleza. Sí, el Nano Stern ha venido en algunas oportunidades a Argentina, yo lo fui a ver. Es un multiinstrumentista además, toca todos los instrumentos, un compositor enorme. He escuchado algunas declaraciones de él además que me caen muy bien, por supuesto, de apoyo a la izquierda chilena,
de haber trabajado fuertemente con Inti Illimani y con los Quilapayún, es mucho más joven que ellos, debe ser, el nano debe tener ahora, Esther debe tener unos 40 y pico, deduzco, así a ojo de buen cubero, y muy comprometido. Sus temas han sido traducidos al portugués. Si no me equivoco, Milton Nascimento llevó un tema de él, lo tradujo al portugués y lo divulgó mucho a nivel internacional. Realmente es un gran compositor. Ustedes saben que a mí me gusta, soy medio adicto, sí, a los temas, a los temas musicales, y soy un buscador y voy tratando de encontrar cosas nuevas, sobre todo para compartir con los oyentes, y hago una búsqueda semanal, que luego Vicky Nardone, en este caso nuestra productora, me ayuda a ubicarlos en la grilla de cada día. Bueno, la última, muy buen programa y muy buenas noticias, sabiendo que Sandra Russo está bien. Efectivamente, era simplemente un estudio, no había ninguna situación complicada, pero a veces hay que guardarse para que el estudio pueda hacerse perfectamente con el tiempo que corresponde. Vamos a nombrar a los compañeros enormes que nos ayudan a hacer Jugo de Limón. La repetida Victoria Nardone, muchas gracias Vicky. La operación técnica, Carlos Di Mare. Operación de streaming, Ailén Pavón. Redes, Alan Martínez. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y el próximo programa que se nos viene en la 530, Nenazas, con Lucas Román. Hasta mañana para todos y todas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas